Gracias, Mariela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Empezamos una nueva semana saludable en Junta Médica y hoy vamos a hablar de una dolencia que es considerado el mal o la dolencia de los poetas. Luego van a saber por qué. Y otro dato importante, el 70% de los peruanos podemos estar infectados con ello. Empezamos Junta Médica. Hace tan solo 2 días, el sábado 24, se celebró el Día Mundial contra la Tuberculosis. Ustedes recordarán que nuestro campeón de matemáticas, Claudio Espinosa, ¿no? fue diagnosticado con esta enfermedad. Afortunadamente, él ya ha sido dado de alta, pero es un tema muy importante que vamos a abordar con nuestros expertos aquí en la Junta Médica. Vamos a presentarlos. Tenemos a Carlos Mendoza, viene del Ministerio de Salud, neumólogo pediatra del Hospital Hipólito Unanue. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Y también Renato Casanova, neumólogo del Hospital 2 de Mayo. Buenos días. Doctores, hoy vamos a hablar, ¿no?, de la tuberculosis, ¿no?, una enfermedad muy estigmatizada socialmente. Vamos a desgranar, ¿no?, realmente qué es esta enfermedad. Y yo quisiera preguntarles, antes de ir, ¿no?, hablando sobre este tema, si realmente esto se puede curar y se puede prevenir. Bueno, ante todo, buenos días. Es una tuberculosis, la tuberculosis es una enfermedad que nos acompaña desde muchísimos siglos. Se dice de que la tuberculosis apareció desde antes que el ser humano estuviera en la Tierra. Y es una enfermedad, como usted bien dice, que puede tratarse. Hay formas resistentes, difíciles de tratar, pero que puede uno lograr la curación. Y lo más importante, es una enfermedad prevenible. De esa manera podemos evitar la aparición de nuevos casos en nuestro país. Así es, muy bien. ¿Y ustedes quieren saber más datos sobre la tuberculosis? Pues aquí van. A ver, me acomodo aquí en esta cámara y es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo. Es curable y, como dice el doctor, se puede prevenir. Y también la bacteria que la provoca siempre afecta a los pulmones. Luego vamos a ver de qué forma, ¿no?, se ven afectados nuestros pulmones. Bueno, el doctor ya nos ha explicado un poquitito, ¿no?, que es una enfermedad que efectivamente se puede prevenir, ¿no?, y se puede curar siempre y cuando las personas tomen en cuenta todas las indicaciones, ¿no?, que ustedes brindan. Ahora a continuación vamos a ver el caso que tenemos preparado sobre esta enfermedad. No pude alimentarme bien y me empecé a sentir mal, ¿no? Empecé a sentir tos, pero luego se complicó con fiebre. Bueno, yo soy asistente social y trabajé mucho tiempo en el Agustino, visitando casas y familias. Empezaba a trabajar 4:30 de la mañana y terminaba a las 9, 10 de la noche muchas veces. Yo me programaba para poder almorzar, desayunar, ¿no? Y me preparaba mi lonchera para poder llegar bien, ¿no?, al trabajo. Pero en un momento del proceso se me complicó. No pude alimentarme bien y me empecé a sentir mal, ¿no? Empecé a sentir tos, que no le daba mucha importancia, pero luego se complicó con fiebre durante un periodo largo. Y bueno, decidí ir al doctor, ¿no?, ir a ver qué pasaba, y me detectaron tuberculosis. El tratamiento duró 6 meses aproximadamente, y las 2 primeras semanas sentí bastantes mejorías, dejé de toser tanto, las fiebres bajaban, ¿no?, ya no tenía tanta infección, pero no me dejaron parar el tratamiento porque dijeron que tenía que completarlo como mínimo 6 meses para que la bacteria desaparezca. Mi vida actualmente es normal. Yo hago mis actividades como las solía hacer antes, no tengo ningún problema para nada. Bueno, mi alimentación ha cambiado bastante. Ahora tengo que preocuparme por cada alimento y verificar, ¿no?, de que la procedencia, ¿no?, para que no tenga ningún problema, ¿no? Bien, y estamos preparados para explicar la tuberculosis. Se incorpora a la Junta Médica el doctor Leslie Soto, médico internista y también infectólogo. Usted viene así como por arte de magia. Toque nomás. Bien, doctor Casanova, estamos con usted. Tenemos el dato número 1, la tuberculosis se contagia de persona a persona a través del aire, es fácilmente transmitible. O sea, esto es verídico, ¿no?
usted tiene tuberculosis y estamos conversando, me puede contagiar. Exacto, es muy importante conocer esto. La tuberculosis se contagia de persona a persona, no se contagia de animal a persona. El reservorio más importante y único es el ser humano. Se puede contagiar no solamente tosiendo, también se puede contagiar hablando, cantando, silbando, lo que muchas veces uno desconoce. Y algo muy interesante es que esta enfermedad es una enfermedad que tiene alta prevalencia en nuestro país. Como bien usted comentó, se dice que entre un 60 a 70% de peruanos estamos infectados con la bacteria. Pero eso no significa, infectados, no significa necesariamente estar enfermos. Así es. ¿De qué forma ataca la tuberculosis a nuestros pulmones? Esto también es muy importante. La tuberculosis ataca principalmente a los pulmones, pero también puede atacar cualquier órgano del cuerpo. Puede atacar los riñones, el cerebro, los huesos, el útero, es decir, cualquier lugar. Lo que pasa es que ataca principalmente a los pulmones porque ingresa por la vía aérea. En esta radiografía muy interesante vemos lesiones en ambos pulmones muy características de tuberculosis. Si queremos confirmar que este paciente presenta la enfermedad, se le debería pedir pruebas, la más importante, las pruebas de esputo, para ver si hay o no la presencia de esta bacteria, de este bacilo, llamado el bacilo de Koch. Doctor, los síntomas que presenta la tuberculosis se pueden confundir, por ejemplo, al principio con un resfriado. ¿Por qué? Muy bien. La tuberculosis es conocida como la gran simuladora. Es una enfermedad que puede darte muchos síntomas, como probablemente ninguno. Los síntomas más frecuentes son tos y flemita más de 15 días, pero puede haber también sudoración, fiebre en las noches, baja de peso, baja del apetito, dolor en el pecho, dolor en la espalda. Pero también puede haber gente que tiene la enfermedad y no presenta mayor problema o presentar a lo mejor signos parecidos a la gripe, aunque eso es bastante raro. Por lo tanto, es muy importante las medidas de prevención y seguramente el colega pediatra nos hablará que en los niños todavía es más difícil el diagnóstico porque su presentación es más compleja. No, entonces, doctor, si tenemos, por ejemplo, una tos que dura ya más de 3 semanas, hay que empezar a preocuparnos. La idea es que sea 2 semanas. Si tenemos tos, tenemos flema más de 15 días, está el médico en la obligación de pedir una plaquita de los pulmones y una prueba de esputo en lo posible. Se llama la detección del sintomático respiratorio y eso es algo muy importante tener en cuenta. Claro, ¿no? Doctores, por ejemplo, en el caso del campeón de matemática, Claudio, ¿no? Él era visiblemente que estaba con muy poquito peso, ¿no? O sea, él ya tenía la enfermedad hace como que bastantes meses atrás y no se la había detectado, al parecer. Claro, o sea, como dice el doctor, la sintomatología puede demorar meses, ¿no? Porque uno, si no tiene la enfermedad avanzada, no te vas a sentir muy mal, te vas a sentir cansado. Muchos dicen, bueno, estoy trabajando mucho, estoy durmiendo poco, mucho estrés. No trata de racionalizar sus síntomas. Ya con el cuadro florido, bueno, ya se hace el diagnóstico. Pero como dice el doctor en pediatría, la cosa es más compleja. ¿Por qué hay Porque el tanta niño, por complejidad? ejemplo, el infante, el lactante, no tose. Si tose ya está avanzada la enfermedad. ¿Y cómo se da uno cuenta, por ejemplo, en el seguimiento de la talla y el peso? Comienza a caer la curva de talla y peso, ¿no? Si es un niño, comienza a jugar menos. Señora, y entiendo también que se les quite el apetito. se les quita el apetito, por ejemplo, el niño corría, jugaba todo el día, comienza a hacer siesta, ¿no? Y él se ve como cansado, Se ve como cansado, se queda dormido en el colegio, ya no lacta bien. Obviamente las causas pueden ser bien variadas. Entonces, para nosotros lo principal es el contagio, el foco. Si tenemos el dato de algún adulto que está con tuberculosis, bueno, hay que buscarlo. Pero también tenemos que a veces preguntar mucho, porque como dices, tú hay mucho estigma y la gente no te lo dice. Hemos tenido varios casos, no solamente en el ministerio, sino también en las clínicas. Pacientes hospitalizados con neumonías severas y al final ha sido tuberculosis. Y cuando hayamos hecho el diagnóstico recién el familiar decía, sí, yo tengo tuberculosis. En el caso de los adultos, la tuberculosis, sobre todo, ¿en qué rango de edades suele presentarse? Bueno,
Ajá. Depende realmente de muchas cosas, porque hay varios estudios incluso que mencionan que los estudiantes son gente que está bastante expuestas, viajar en micros, incluso hay una tesis que dice que viajar en un colectivo más de 1 hora es un factor de riesgo para adquirir tuberculosis porque todo está cerrado, el ambiente es cerrado, una combi, un micro, entonces la gente se puede transmitir más. Entonces, realmente quienes van a tener más TB son gente que van a estar trabajando, expuesta a mucha gente, o sea, alguien que tiene contacto con el público, los que estamos en los hospitales, y familiares de quienes que tienen tuberculosis también. Como dice el doctor, una de las cosas malas que tenemos de la TB es que la TB está muy estigmatizada. Entonces, si yo tengo tuberculosis sería una vergüenza para mí, para mi familia, por lo tanto no lo digo. Entonces, ese no decirlo hace pues que demore más el diagnóstico, la enfermedad avance mucho más. Y como se ve más tarde, hay varias presentaciones. Una de las más feas es la meningitis por tuberculosis, porque eso sí nos puede discapacitar totalmente. Y no lo podemos averiguar si no tenemos todos los datos y que la familia no nos avisa o nos cuenta qué ha pasado, o hay un familiar o algún contacto TB en su alrededor. Bien, antes, doctor, usted decía que el 70% de los peruanos podríamos tener tuberculosis, o sea, la infección, y no lo sabemos. Ahí podríamos mencionar que es tuberculosis latente, ¿cierto? Cuando hablamos de esa forma. Exacto. Lo que pasa de que, voy a ponerme el ejemplo, yo soy neumólogo, trabajo más de 15 años viendo pacientes con tuberculosis, y es muy probable que en una de esas ocasiones me haya infectado con el bacilo. El bacilo ingresa a mis pulmones, mis defensas intentan contener la infección y después los bacilos que sobreviven son llevados a los ganglios que están aquí al ingreso de los pulmones. Y en estos ganglios pueden vivir mucho tiempo y ahí estar en un estado latente. Se me hacen algunas pruebas, la más conocida es el PPD, y si el PPD me sale positivo, forma una ronchita que mide más de 10 milímetros, 1 centímetro, se confirma mi estado de TBC latente, lógicamente con una placa normal y sin síntomas. ¿Y esta puede ser contagiosa? No, la TBC latente no es contagiosa. Digamos que está dormida. Está dormida, pero si a futuro me da alguna enfermedad debilitante, HIV, diabetes, cáncer, cirrosis, enfermedad renal o algo que baje mis defensas, este bacilo regresa al pulmón y regresa al lugar donde más le gusta vivir, que es la punta de los pulmones, que es rico en oxígeno. Y ahí regresa y se desarrolla la enfermedad. Es por eso que es muy difícil determinar dónde me contagié. Por ejemplo, en el caso conocido de este campeón de matemáticas que se fue al Brasil, no podemos saber si se contagió en Brasil. Pudo haber llevado su bacilo del Perú hacia Brasil y se dieron las condiciones de baja de defensas y se desarrolló la enfermedad. Así es, muy bien. Doctor, me acompaña a ver una claqueta, no es del Hospital 2 de Mayo, ¿no?, que pertenece al Ministerio de Salud, para enseñarle a la población cuáles son los servicios que se brinda en este hospital. Atención en todas las especialidades médicas y quirúrgicas, énfasis en patología de alta complejidad, también atención ambulatoria y hospitalización. ¿No? Tienen ahí el teléfono 328-0028 y la dirección, ¿no? Y también el Hipólito Unanue, no nos olvidamos de su hospital, doctor. También atención en todas las especialidades médicas y quirúrgicas, lo mismo, énfasis en patología de alta complejidad. Ya le hemos dicho, ¿no? ¿Verdad? Ese es otro. Claro, se está repitiendo. Me habían puesto el otro y ahora me han puesto otra vez. No me estén confundiendo, por favor. A ver, entonces repetimos de nuevo el número 328-0028.